Lunes, inicio de semana. Continuamos en vivo aquí en Capital 21 y le traemos a usted un resumen con lo más importante en información. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera preside la inauguración de los Juegos del Deporte Adaptado Ciudad de México 2016, en donde participarán 1,657 atletas con discapacidad auditiva, intelectual, motriz y visual, quienes competirán en 27 disciplinas. La UAM reanuda clases. Las asambleas estudiantiles de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco acordaron levantar el paro de actividades que mantenían en apoyo a los maestros de la CENTE. El Instituto Electoral Capitalino emitió el ABC de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos para ofrecer a la ciudadanía información sobre el procedimiento para el registro de fórmulas para participación en la elección de esos órganos de representación ciudadana que se realizarán el próximo 4 de septiembre. Para más información, ingrese a la página www.iedf.org.mx/participación ciudadana 2016. Y el próximo 30 de junio concluye el programa emergente Hoy No Circula, que restringe el tránsito a todos los vehículos sin distinción de holograma una vez por semana y un sábado de cada mes, por lo que le recuerdo que el servicio gratuito de los autobuses de la RTP, trolebús y tren ligero también concluyen el próximo jueves. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena. Se registran 43 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este jueves en 18 pesos con 88 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 35 centavos. En información internacional, con el 99.76% de los votos escrutados, el Partido Popular ganó en las elecciones generales de España, seguido por los socialistas, que obtuvieron 85. Estas elecciones se repiten luego de 6 meses que los partidos políticos no consiguieron formar gobierno, por lo que se tuvo que convocar a nuevos comicios. Bien, hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en este momento en su pantalla.